Pues vamos a iniciar, entonces. Después de todos los preparativos, vamos a iniciar. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con el libro de Esdras, mis amados hermanos. Vamos a ver cómo pues este libro nos lleva a una situación muy particular después de el exilio que se generó por decreto de Dios, por el juicio que Dios trajo a la vida del el pueblo de Israel en general, primero iniciando con el exilio que se da pues para el reino del norte, para el reino de Israel, y posteriormente para el reino del sur, el reino de Judá. Y bueno, pues eso ya lo estuvimos estudiando en los dos libros de Reyes y en los dos libros de Crónicas. Y hoy pues viene una nueva historia prácticamente, inicia algo muy especial. Y viene en la primera parte de este capítulo 1 del libro de Esdras, pues el decreto de Ciro, el persa. Y aquí pues se nos muestra cómo Dios despierta a Ciro para hacer un decreto. Y dice la palabra de Dios, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y bueno, pues primero vamos a ver qué es lo que está pasando en este punto. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Bueno, aquí vemos cómo Dios le dio al rey de Persia un sentido de urgencia acerca de todo esto. Y la liberación del exilio fue concedida pues el primer año de su reinado, cuando Dios despierta su espíritu. Entonces vemos que Ciro pues hizo un decreto dándole a los judíos exiliados en su imperio el derecho de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo en el 538 antes de Cristo. Y bueno, pues aquí podemos ver que la mayor parte de este libro, aunque lleva el nombre de Esdras, mis amados, pues habla de los pioneros que regresaron del exilio a Jerusalén, toda una vida, pues antes que propiamente Esdras, curiosamente, ¿verdad? No conoceremos a Esdras sino hasta el capítulo número 7 de este libro propiamente. Aquí podemos también observar que es muy posible, mis amados, que el profeta Daniel fuera el instrumento para despertar el espíritu de Ciro. Recuerden que Dios siempre se va pues a hacer de instrumentos específicos en la vida de nosotros como seres humanos cuando estamos atentos a lo que Dios dice, cuando estamos pues cerca de lo que de la relación personal que tenemos con Dios. Obviamente podemos ver que Daniel pudo haber mostrado al rey las profecías de Jeremías, tanto del capítulo 25 como del capítulo 29, que posteriormente estaremos estudiando, que se refiere al castigo de Babilonia y al fin del exilio de Israel. Y si él le mostró, o sea, si Daniel le mostró a Ciro las profecías, casi por seguro que él incluyó también lo que en Isaías 44 y 45 se declara, en donde se menciona por nombre a Ciro algunos 150 años antes de que éste naciera. Hay un historiador que se llama o se llamó Josefo, que cuenta de forma parcial hacia los judíos acerca de esta circunstancia, que se le mostraron los lugares en Isaías el profeta donde se le menciona por nombre sus hazañas y conquistas dichas de antemano. Esto es lo que pudiéramos ir comprendiendo de este libro, mis amados. También sabemos que los reyes persas pues pusieron mucha atención a las profecías. Ellos eran muy dados ¿cómo se llama? A observar los oráculos, tanto de los egipcios como de los griegos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos como, por ejemplo, el rey Cambises estaba muy dado a escuchar los oráculos de los egipcios. Y aquí vemos como el rey Darío y el rey Jerjes, pues están muy dados a escuchar los oráculos griegos. Entonces,
fíjense bien cómo la diferencia, perdón, entre la historia sagrada y la profana no es que una esté bajo el control de Dios y la otra no. Lo que fue verdad para Ciro y la política que aplicó, pues es tan verdadera en todas partes que ojalá y todos los políticos, ¿verdad? Todos los hombres reconocieran el hecho de que Dios es el que declara las cosas y Él es el al que tendríamos que hacerle pues siempre caso. Y pues este Ciro pues justamente viene a una condición de hacer caso de lo que Dios está hablando a través de sus profetas. Y cómo es que al ser despierto en su espíritu, pues obviamente actúa en la mejor condición para que de esa manera pues empezara justamente lo que Dios había decretado. Dice la palabra de Dios que también lo hizo por escrito. Este escrito pues también fue registrado, ya lo vimos ahí en el segundo libro de las Crónicas en el capítulo 36, pero existió en documentos contemporáneos que fueron descubiertos por arqueólogos. Esto pues nos da fe de que aún fuera del contexto bíblico, pues se tiene constancia de lo que verdaderamente sucedió en aquel tiempo. Entonces, pues aquí vemos cómo la política del rey Ciro de cooperar con las religiones locales y de ayudar a que regresaran del exilio, pues ha recibido confirmación arqueológica, mis amados, explícitamente en las inscripciones mismas del rey, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en el cilindro de Ciro. Ese cilindro pues está expuesto en el museo y de esa manera pues podemos ver que efectivamente sucedió todo esto que se está narrando en el libro de Esdras. Después ya del versículo 2 al 4, pues se nos muestra propiamente cuál fue el decreto que este Ciro hizo. Y dice la palabra de Dios, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Piense qué efecto tiene el hecho de que Dios hable a la vida de una persona y esa persona despierte en su espíritu. Yo sé que para la gloria de Dios, pues el Señor nos ha hablado a todos nosotros, ¿verdad? Y ahora pues ha despertado nuestro espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la consecuencia de lo que tenemos que hacer es justamente atender a las cosas del reino de Dios, a las cosas del reino de los cielos, mis amados. Y vemos aquí algo muy notorio, que este hombre, Ciro, que era pues un rey, ¿verdad? Allí en Babilonia, pues hace una declaración impactante. Para mí, la verdad, cuando yo he leído este pasaje bíblico, a mí me hizo hasta, pues, que mi piel se me erizara. ¿Por qué? Porque cuando dice Jehová, el Dios de los cielos, hace un reconocimiento, mis amados, que para todos nosotros debe quedar pues como algo muy claro, muy puntualizante. Jehová, el Dios de los cielos. Y aunque él reconoce, fíjense lo que él reconoce, me ha dado todos los reinos de la tierra. Pues este reconocimiento notable de la mano de Dios sobre la vida de este Ciro, pues obviamente podemos nosotros hasta poder conectarlas, mis amados hermanos, con las profecías concernientes propiamente a este Ciro, ahí en los capítulos 44 y 45 de Isaías, mis amados. Entonces, aunque estaba de acuerdo con la política general de los persas, ¿verdad? Pues un aspecto notable del imperio persa
fue su integración de gran diversidad de personas en un solo sistema administrativo, mientras mantenía al mismo tiempo pues una tradición de respeto por las costumbres locales y las creencias de las personas. Entonces ellos fueron animados a buscar el bienestar del rey por medio de observar las formas propias de sus propias religiones. En ese sentido, pues obviamente Dios permitió que aún en el exilio el pueblo judío no perdiera no solamente su tradición, sino su relación personal con Dios. Entonces, esto pues provoca, ¿verdad?, que llegue el momento en que la gente pues pueda tener todo lo que se necesita como para que cuando regresaran del exilio siguieran propiamente con su relación con Dios. Y dice la palabra de Dios, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Bueno, el mandato de Ciro no solo permitió el regreso de las personas que habían sido exiliadas, sino también una reconstrucción del templo que había sido destruido. O sea, vemos aquí cómo pues el hecho de construirle una casa, pues es un eco, ¿verdad?, deliberado de la promesa central del pacto davídico. Si se recuerdan allá en el primer libro de las Crónicas, capítulo 17, pues estamos presentando esta condición. Ciro, por supuesto, pues está pensando solo en la casa de Jerusalén, pero en el pensamiento del cronista, esta situación está inevitablemente conectada con ambas casas del pacto davídico, ¿ah? Tanto la dinastía como el templo. O sea, aquí estoy tratando de explicar que Ciro pues solamente pensaba en el espacio físico, que era propiamente la casa o el templo de Dios, pero nosotros tenemos que llevarlo también a la condición espiritual. Recuerden que al reconstruir el templo, pues está también reconstruyendo propiamente la dinastía de David, esa dinastía que viene, ¿verdad?, hasta el momento en que pues simplemente fueron llevados al exilio y ahora que regresan, pues se tiene que restablecer la dinastía davídica, pues para el cumplimiento propiamente de lo que es el pacto davídico, ¿verdad?, que sería a través del linaje de David que nuestro Señor Jesucristo vendría a la tierra. Y bueno, dice la palabra de Dios, quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Pues aquí vemos cómo los libros 1 y 2 de Crónicas, pues terminan con este maravilloso y notable aliento de regresar y reconstruir Jerusalén. Pues vemos cómo esto era ánimo necesario, ¿verdad?, y útil para los primeros lectores de los libros de las Crónicas, mis amados. ¿Por qué? Porque aquí les permitía ver su conexión con el plan general de Dios de todos los tiempos. Esto para nosotros pues tiene que quedar muy claro en el sentido de que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, pues para nosotros es importantísimo leer todo esto, porque llega el punto en el que podemos hacer la conexión correcta de todo lo que nos sucede en los tiempos de Dios y que a final de cuentas se va a cumplir a cabalidad, íntegramente el plan perfecto de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para comprender de qué manera Dios nos está trayendo a un conocimiento general, para que no tengamos nada más así como que de repente sale una cosa o sucede otra y no tengamos el contexto de lo que está pasando en el tiempo perfecto de Dios, mis amados. ¿Ok? Entonces, vemos aquí como tristemente un solo pequeño porcentaje decidió regresar del exilio. Pero aquellos que lo hicieron, pues necesitaban el ánimo para saber que estaban haciendo una valiosa contribución a la obra de Dios. Hoy, para la gloria de nuestro Señor, pues ustedes y yo hemos decidido regresar del exilio de donde estábamos. Y esto es lo que nos tiene que quedar en enseñanza en este momento.
ustedes y yo estábamos cautivos en las garras del enemigo, ¿verdad? A través del pecado. Por el pecado, ustedes y yo estábamos pues en una condición de cautividad, exiliados propiamente de nuestra, ¿cómo les puedo decir? Patria real, que es el reino de los cielos, ¿verdad? Y por eso pues estábamos así, atrapados. Hoy la gloria sea para el Señor porque aun cuando somos un pequeño porcentaje, pues hemos decidido regresar del exilio. Dios nos ha dado esa bendición y esa autoridad. ¿Verdad? Pero ¿para qué lo vamos a hacer? De hecho, Dios nos está dando ánimo, ¿verdad? Pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué Dios nos está animando a salir ya realmente del exilio completamente? Pues para tener y hacer ustedes y yo una valiosa contribución a la obra de Dios. O sea, tenemos un objetivo ahora. ¿Ah? Somos un remanente, sí, efectivamente, mis amados, pero un remanente que tenemos un objetivo muy claro, que es el extendimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Miren, de hecho, en los pasajes como en Isaías 10, versículo 22, Dios prometió que un remanente regresaría del exilio. Y ahora ustedes y yo estamos cumpliendo esa promesa, o más bien Dios está cumpliendo en nosotros esa promesa de regresar del exilio en el que nos encontrábamos, aun cuando somos un pequeño remanente, pero para hacer la obra de Dios. Amén. Venir como embajadores. Por eso Dios nos llama de esa manera, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo tenemos ahora, pues en Cristo, una condición muy especial delante de Dios para la contribución al reino de los cielos, mis amados. Y dice la palabra de Dios, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Se acuerdan que Dios les permitió que llevaran absolutamente de todo, oro, plata, animales, cosas que se pudieran haber necesitado para la reedificación o la reconstrucción del templo? Bueno, pues esto vemos cómo introduce un tema central para el libro de Esdras, la reconstrucción del templo. Es el tema que vamos a estar analizando en todo el libro de Esdras y pues también en el libro de Nehemías posteriormente, ¿verdad? Y esto comienza con el decreto de Ciro, con la intención que no era meramente solo regresar y reocupar Jerusalén y el territorio de Judá, sino verdaderamente pues con la intención de reconstruir el templo, mis amados. Esto para nosotros pues tiene que ser la clara idea de que nosotros hemos sido rescatados, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado libertad, no solamente con la intención pues de pasar por esta vida libres y de pasar por una condición de bendición aquí en la tierra, sino realmente, mis amados hermanos, tenemos que tomar pues la intención correcta de parte de Dios, que es la de participar en el reino de los cielos. Aquí podemos ver cómo desde el principio la idea que caracteriza la restauración pues es netamente religiosa, o sea, espiritual. Los exiliados pues regresan como iglesia, como un cuerpo, ¿verdad? Ahora ustedes y yo hemos salido de la condición de pecado como iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. Y el fin de su peregrinaje, pues es un lugar sagrado. Ahora recuerden, ¿cuál es el final de nuestro peregrinar aquí en la tierra? Pues justamente llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Y estar cara a cara con Dios. Entonces tenemos un objetivo muy, muy puntualizado, mis amados. La obra que deben tener como objetivo para alcanzar, pues es impulsar la adoración de su Dios. ¿Cuál es el objetivo que ustedes y yo tenemos que alcanzar? Pues es el impulsar a la gente, ¿verdad? Aquellos que no conocen del amor, del temor de Dios, pues impulsarlos a la adoración de nuestro Dios, de ese Dios vivo y verdadero, mis amados. Entonces, este es el objetivo. Por eso tenemos que estudiar correctamente todo esto, porque esto nos tiene que llevar a tener una visión y un panorama completo del por qué Dios permitió que se escribiera esto.
no solamente como una simple reseña de lo que pudo haber sucedido en aquel tiempo, sino que nos tiene que quedar para nosotros como una enseñanza, como un ayo, ¿verdad? Como un mentor que nos dirija hacia donde Dios quiere llevarnos. Entonces, vemos ya en la segunda parte de este capítulo número 1 del libro de Esdras, pues la respuesta del pueblo, ¿verdad? A la invitación de regresar a Jerusalén. Y aquí entre los versículos 5 y 6 nos da la condición de aquellos que regresan a Jerusalén cobrando ánimo. Hoy, en el nombre de Jesús, yo te pido que cobres ánimo, ¿ah? Que recuerdes que Dios está contigo, que no te dejará ni te desamparará, que verdaderamente al invitarte Dios a regresar a lo original, a lo que Dios estableció desde el principio de los tiempos, que era vivir sin pecado, ¿verdad? Que era levantarnos con una declaración correcta de santidad a Jehová. Bueno, pues ahora nosotros debemos cobrar ánimo porque Dios está con nosotros, mis amados. Y dice la palabra de Dios, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Bueno, pues ahora ustedes y yo, que estamos atentos a toda la palabra de Dios, pues justamente somos de esa misma parte, de todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Hoy sabemos que nuestro espíritu está despierto, está vivo. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros, pues, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Pues simplemente hacer lo que nos corresponde. Fíjense que aunque los exiliados que regresaron, como les comento, eran minoría, ellos eran una minoría de espíritu agitado, ¿verdad? Ya despierto. Es como cuando de repente alguien te sacude y te dice, oye, ya, actívate, despiértate. ¿Ah? Pero también vemos cómo ellos fueron dedicados a la difícil y desalentadora tarea de regresar a una ciudad en ruinas y una vez allí edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Bueno, pues ustedes y yo seguramente que también necesitamos al inicio, ¿verdad? Ese despertar, esa sacudida, pues aunque vemos que de repente pues la sociedad en la que vivimos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, pues están en una condición crítica, en una situación de ruinas propiamente. Pero ¿qué tenemos que hacer ustedes y yo? Pues edificar justamente la obra de Dios en la vida de estas personas, de nuestros seres queridos, de nosotros mismos, mis amados. Entonces, como vemos, pues era esencial que Dios moviera los espíritus de aquellos exiliados que regresaban, ¿verdad? Porque ellos enfrentaron muchas dificultades. Hoy el Señor te está sacudiendo constantemente, animando, despertando tu espíritu, ¿verdad? Porque verdaderamente tenemos como regresados de la condición en la que estábamos de cautivos, como esclavos del pecado, ¿verdad? Pues es esencial lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él está moviendo nuestros espíritus, ¿verdad? ¿Para qué? Para enfrentar todas las dificultades. Por ejemplo, fíjense bien, pues la aventura en sí fue muy larga para ellos, peligrosa y costosa. ¿Cómo ha sido tu aventura en Cristo? Seguramente has visto que tu aventura en Cristo, para la gloria de Dios, sí ha sido larga, peligrosa y costosa, pero a final de cuentas, pues estamos viviendo la bendición, la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. Estamos viviendo ya la vida eterna desde aquí, mis amados. Por ejemplo, en aquel momento ellos regresaron pues a una ciudad en ruinas, sin hogares propios, sin caminos o instituciones propias de una ciudad, ¿verdad? Pero a final de cuentas empezaron a hacer algo. Ellos no tenían todos los recursos materiales necesarios. Ellos no todos regresaron a Jerusalén, sino se esparcieron por toda la provincia de Judea. Tenían muchos enemigos. Su tierra en realidad era posesión de otro imperio. Mis amados, cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, cuando conocimos a Cristo, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, pues empezamos así, ¿verdad?
Y vemos cómo nuestra aventura ha sido larga, ha sido peligrosa, hemos pagado precios muy altos en cuanto a señalamiento, en cuanto a empezar a echarnos enemigos, a ver nuestros enemigos verdaderamente, ¿verdad? Pero, mis amados, yo quiero que por favor el día de hoy se queden con una idea bien clara. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está levantando como poderoso gigante en nuestras vidas. Nos está permitiendo empezar a hacer lo que verdaderamente vale la pena en una vida humana aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios ahí, subir a edificar la casa de Jehová. Ese es el punto que ahora ustedes y yo tenemos que resaltar en nuestra vida. Hoy estamos edificando este templo para la gloria de Dios, mis amados. Nos está costando, sí, seguramente nos está costando mucho, a muchos, si no es que a todos, pero la gloria sea para el Señor, porque a final de cuentas estaremos en su presencia eternamente y para siempre. Y lo mejor es que estamos provocando aquí en la tierra situaciones especiales para la vida de muchas personas que nos ven, para esa gran nube de testigos, mis amados. Vemos entonces cómo al subir a edificar la casa de Dios, pues un buen número de descendientes de aquellos exiliados, ¿verdad? Unas 2 generaciones antes que decidieran regresar a su tierra ancestral, ¿verdad? Ellos fueron sustancialmente más, se quedaron atrás en la tierra de su exilio. Muchos, desgraciadamente, no quisieron hacer caso y se quedaron ahí en la tierra de su exilio como esclavos nuevamente. Pero dice la palabra de Dios, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. Este ánimo fue más que verbal, era un ánimo tangible de apoyo financiero y práctico para la obra. Podemos nosotros imaginarnos que muchos de aquellos que que decidieron quedarse en sus tierras de exilio, pues estaban felices aún de que otros fueron a edificar la casa de Jehová y querían apoyar esa obra. Entonces, mis amados, nosotros podemos ver también aquí como una diferencia importante entre las deportaciones de los babilonios y de los asirios, es que los babilonios no reemplazaban a los deportados con recién llegados paganos, ¿verdad? Así Judá, aunque estuvo devastada, no estaba contaminada con el politeísmo al mismo nivel que Israel. O sea, los babilonios, recuerden que ya declaré hace un momento que respetaban propiamente sus creencias y por eso el pueblo judío pues no estaba contaminado como lo fue el pueblo de Israel allá en el exilio con los asirios. Fueron cosas muy diferentes. Dios guardó aún en la deportación, en esa condición de exilio, el corazón del pueblo de Judá. Y por eso regresan con un deseo, pues propiamente de reedificar la casa de Dios, mis amados. Dios siempre ha tenido misericordia por todos nosotros. Aún quiero decirles que aunque ustedes y yo no conocíamos del temor de Dios, del amor de Dios y estuvimos cautivos, presos, ¿verdad? En las garras de Satanás por el pecado, pues simplemente Dios guardó nuestro corazón y por eso tuvimos la gran bendición de responder en esa fe salvífica cuando el Señor nos llamó, cuando Dios salió a nuestro encuentro y nosotros respondimos correctamente a la bendición de escuchar la voz de Dios y regresar a casa con papá. Gloria sea para el Señor, ¿verdad? Eso es una bendición que ustedes y yo tenemos. Por eso, pues hemos declarado constantemente que debemos de estar bien conscientes de que, pues Dios, en su misericordia, siempre nos ha mirado desde el principio. Hemos sido escogidos para la gloria de Dios. Y por eso el Señor guardó nuestro corazón, aun cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, muertos para Él, pero Él cuidando de nosotros, por amor y por misericordia. Y por eso respondimos,
Por eso tú y yo sí pudimos escuchar la voz de Dios en el llamado y responder positivamente y decirle, Señor, heme aquí, ¿verdad? Bueno, después del versículo 7 al 11 se nos da el regreso de los artículos de la casa del Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová. ¿Se acuerdan que esos utensilios pues fue Nabucodonosor quien los había sacado de Jerusalén? Así lo dice la misma palabra, y los había puesto en la casa de sus dioses. Bueno, vamos a ver lo que sucede pues cuando Jerusalén fue conquistada. Los tesoros restantes del templo pues fueron llevados a Babilonia. Eso lo estudiamos el día sábado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Pues ahora, después de conquistar a los babilonios, pues Ciro adoptó una política bastante más generosa hacia sus conquistados, hacia sus súbditos, incluyendo al pueblo judío. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que él justamente saca todos los utensilios que Nabucodonosor se había llevado y los regresa. ¿Ah? Esa es la política generosa del rey Ciro hacia sus súbditos, hacia los pueblos que él había conquistado. Y dice la palabra de Dios que Sesbazar, príncipe de Judá. Aquí nos habla acerca de un hombre que fue un líder importante en esa primera parte del restablecimiento de Judá. Algunos creen que él era un compañero de Zorobabel. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Esdras. Y otros creen que ellos simplemente pues eran dos nombres para la misma persona. Recuerden que pues desgraciadamente de repente se confunde un poquito la situación de los nombres, de los números. Entonces, vamos a ver que aquí hay un punto de vista que dice que Sesbazar era un segundo nombre para Zorobabel, usado en todas las transacciones con el poder gobernante. Y alternativamente Sesbazar y Zorobabel pudieron haber sido respectivamente los líderes oficiales y no oficiales de la empresa a la que se había levantado el pueblo. Ningún punto de vista está libre de dificultades, mis amados. O sea que no lo tenemos muy claro este punto en particular. Y está probablemente esta situación, ¿verdad? Era el nombre caldeo de él, quien originalmente pues era llamado Zorobabel. Entonces, el primero, el nombre de Sesbazar, pudiera tener un significado como de gozo en aflicción, y el de Zorobabel, pues el significado era como un extraño en Babilonia. Entonces, este último de nombre de Zorobabel pudo ser designado para referirse al estado de cautiverio que vivían, ¿verdad? Y el nombre de Sesbazar pudo haber referido la situación de la perspectiva de la liberación que Dios traía al pueblo de Judá. Entonces, hice este comentario porque este nombre nos va a chocar cuando estemos estudiando en el segundo y en el tercer capítulo de este libro. Entonces, para que quede claro, podemos tomar esa referencia, mis amados. Y bueno, pues también se nos muestra acerca de la cuenta de ellos. O sea, aquí la palabra de Dios nos da a entender que hubo un recuento cuidadoso de los artículos regresados que demuestran cuán valiosos eran y con qué cuidado eran tratados. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la transferencia de estos artículos como transacción fue repartida de un custodio a otro, y aparentemente pudo haber sido de alguna manera discreta, pero trascendental. Eh, entonces aquí vemos cómo pues las palabras del cierre de este capítulo, que fue de Babilonia a Jerusalén, pues marcan uno de los momentos cruciales de la historia. Nosotros pues podríamos haber esperado algún tipo de producción de entusiasmo de los exiliados que habían retornado, ¿verdad? Y algún recuento de cómo fueron enviados en su viaje,
pues algo que fuera más digno de la ocasión que una lista de tazones y 29 cuchillos, ¿verdad? Como lo dice la palabra. La lista aquí indica el orgullo y el gozo con el cual, pues los utensilios que fueron escondidos largamente y a menudo profanados, pues fueron recibidos con amor, mis amados. Si no hubieran sido cosas de gran valor y utilidad, pues no hubieran sido enumeradas. Los hombres no acostumbran contar cuántas piedritas tienen en su jardín, ¿verdad? O cuántos montones de pasto o lo que sea, ¿verdad? O cuánto dinero traes en tu bolsillo, si no fuera algo importante. Entonces, aquí vemos, mis amados hermanos, que ellos muestran que la generosidad de Ciro en la restauración de tan grande tesoro, ¿verdad? Era genuina y considerable. Pudo haberse dicho que después que los tesoros permanecieron tirados en un templo pagano durante 2 generaciones, pues ahora los dueños originales habían perdido cualquier derecho sobre ellos, pero vemos cómo el rey Ciro tomó en consideración lo que para el pueblo judío representaban esos objetos o esos utensilios. También podría haberse dicho que ellos habían sido contaminados, esos utensilios, por esa larga estadía entre las abominaciones de la idolatría babilónica, ¿verdad? Y que de esa manera, ¿para qué los regresaban al templo de Dios? Pero vemos aquí cómo pues la restauración de estos utensilios quitó todas esas ideas. A final de cuentas, mis amados, debemos considerar que lo que ha sido consagrado para Dios, pues Dios lo considera de esa misma manera y que precisamente, pues aun cuando pudo haber estado en una condición no propia, ¿verdad? Como esos utensilios que estuvieron en lugares profanos, en lugares en donde se practicaba la idolatría y que esos utensilios pudieron haber estado allá arrumbados, vemos que esos utensilios eran consagrados para Dios y que es importante eso, retomar. Nosotros fuimos consagrados para Dios, mis amados, aún desde antes del vientre de nuestra madre. Y esto nos tiene que llevar a entender claramente del por qué Dios nos rescata. Y aún cuando estuvimos en una condición en donde seguramente en nuestras casas se practicó la idolatría y muchas cosas aberrantes delante de Dios, pues Dios nos tenía apartados para Él. Y cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, Moed, el tiempo perfecto de Dios, llegó el punto en que el Señor nos rescata y nos trae nuevamente a una condición de santidad. Gloria sea para el Señor. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos lleva a comprender pues todo lo que Dios ha hecho por nosotros, mis amados? Esa es la bendición que tenemos. Esto pues nos lleva ahora a el estudio del capítulo número 2 del libro de Esdras. Y aquí en la primera parte se nos menciona a los que regresaron del exilio. Y vemos también entre el versículo 1 y 2, pues los que volvieron con Zorobabel. Por eso estábamos hablando de estos dos nombres, de Zorobabel y el otro nombre. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 1, capítulo 2 de Esdras. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que a Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reún y Baná, el número de los varones del pueblo de Israel. Bueno, pues vamos a ver aquí que justamente aquí comienza la lista de las familias y las personas individualmente mencionadas que regresaron a Judá y Jerusalén, donde pues ahora es la provincia del imperio persa, o sea, estaban bajo el yugo todavía del imperio como provincia, pero ya regresaban a su patria. Ajá. Entonces, los exiliados que regresaron, pues eran descritos como hijos de la provincia. O sea, como les digo, la provincia de Persa,
de Judea, así se llamó, la provincia persa de Judea. Y su líder se esforzó en sí mismo el título de un gobernador persa. Zorobabel, pues no era un nuevo Moisés, simplemente era una persona que estaba nombrada para apoyar en este regreso, no como lo que sucedió en Egipto, ¿verdad? Que Moisés se levanta para efecto de sacar al pueblo de esclavitud. Aquí recuerden que el rey Ciro fue despertado en su espíritu por Dios para sacar, para permitir que el pueblo fuera regresado a sus aldeas, a su provincia. Y Zorobabel, pues no era propiamente un nuevo Moisés, para que no confundamos esta condición. Simplemente, pues él era uno de las personas que venían con él, ¿verdad? Con ellos en esa condición. Así lo dice la palabra de Dios, los cuales vinieron con Zorobabel. Aquí hay 11 nombres mencionados, pero la lista probablemente debería contener 12 nombres, comparado con Nehemías 7:7 que vamos a estudiar después, y notando los 12 bueyes del sacrificio que vamos a estudiar en Esdras 8, versículo 35, posteriormente lo veremos. Bueno, como vemos entonces, aquí hay 11 nombres y la copia de Nehemías contiene uno más, el de Neamani se llama. Ajá, eso lo vamos a ver, como les digo, en Nehemías 7:7, el cual evidentemente pues se omitió de este versículo al copiarse, no lo copiaron tal cual. Entonces, aquí podemos ver cómo pues los 12 elegidos, como los 12 apóstoles, pues fue la táctica de declaración que la comunidad usaba para demostrar que ellos no eran un pequeño fragmento o solamente una situación de encarnación del pueblo de Israel. Recuerden que el número 12 dentro de la cábala bíblica o de la numerología bíblica es un número muy particular, muy especial. Este número 12 siempre va a traer detalles de prácticamente perfección dentro de lo que hacemos como seres humanos, mis amados. Entonces, eso ya lo veremos en algún otro estudio. Pero por lo pronto ahorita vamos a ver cómo pues se nombra justamente aquí ya el nombre de Nehemías y Mardoqueo. No era famoso Nehemías ni el reconocido Mardoqueo, como se habla en el libro de Esther, sino otros con el mismo nombre. Recuerden que pues hay muchas veces que los nombres se repiten y que tenemos que especificar para que no tengamos después confusión, sobre todo con los tiempos, porque si no después nos revolvemos mucho. El nombre de Zorobabel, pues este hombre fue el gobernador nombrado sobre la provincia de Judá. Él también era descendiente del último rey gobernante de Judá. Bueno, pues él, Zorobabel, era un descendiente directo de la casa real. Él era el heredero del trono de David. Y este es un dato muy importante que debemos considerar, mis amados. Esto demuestra que los exiliados habían retenido un poco de carácter nacional latente para el regreso, o sea, se habían guardado, aunque como ya hemos visto, pues el objeto principal debe ser el religioso. Entonces venía la condición de volver a establecer el linaje de David en la consecución, en la consecuencia de lo que estaban viviendo ya en el regreso del exilio. Probablemente él fue la misma persona mencionada en Esdras 1:8, como les comentaba, como Sesbazar, perdón, no me puedo aprender ese nombre, Sesbazar. Ya en el capítulo 5, versículo 16 de Esdras, dice que Sesbazar construyó los cimientos del templo. Entonces, aquí también vamos a ver en el capítulo 3, versículo 8 de Esdras, que parece atribuirse ese trabajo a Zorobabel. Y esto fortalece la idea que en realidad eran la misma persona. También se menciona a un hombre llamado Jesúa, que también se va a nombrar en el libro de Ageo, del profeta Ageo,
capítulo 2 de los versículos 1 al 5 y otros pasajes sobre los profetas después del exilio mencionan este notable compañero de trabajo con Zorobabel. Entonces, estoy comentando todo esto, mis amados, porque tenemos que tener una referencia clara de todo lo que se nombra en la palabra para ir ubicando correctamente, pues por nombre, por acciones, por situaciones particulares, para tener un panorama completo. Y dice del versículo 3 al 35 que hay una lista de las familias que regresaron a Judá y a Jerusalén. Y bueno, pues empieza con los hijos de. Esto nos da una clara idea de la lista, ¿verdad? De los líderes de cada familia. Y no voy a nombrar a todos porque pues está, aparte de que los nombres están como para no poderlos nombrar rápidamente, está muy larga esta lista. Pero aquí vemos cómo se nombran a los líderes de cada familia con el número de hombres en cada familia. Esto significa que el número total de los hijos sería mucho más, porque aquí solo están contando al líder de cada familia, en este pasaje en particular. Bueno, aquí vemos que también empieza a comentar acerca de los hijos de Ara y dice 775. Esto lo comento aparte, extra, porque posiblemente difiere con el registro de Nehemías 7, versículo 10, y apunta a la frecuente dificultad de correlación entre los números que sucede a menudo entre los dos pasajes. Y parece que tal error es culpa de la persona que copió. Y otros han sugerido algunas otras soluciones alternativas, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tomar aquí en consideración, mis amados, es que hay muchas dificultades en esta tabla de nombres, pero nosotros no tenemos más que 3 copias de esto que se nos narra aquí. La primera se contiene aquí justamente en Esdras capítulo 2 del versículo 1 al 67. Hay una segunda copia en Nehemías en el capítulo 7 del versículo 6 al 69 y hay una tercera copia también en Esdras capítulo 5 del versículo 7 al 43. Y si hacemos un examen muy precavido, pues vamos a encontrar, ¿verdad?, que entre estas 3 copias se corrigen una contra la otra, curiosamente. Pero bueno, eso ya si nos metemos mucho a la condición específica de numerología. Se nombran a Paros, Cefatías y el nombre de Ara. Fíjense que curiosamente estos nombres pues reflejaban la variedad de influencias que venían dentro de los hijos de Israel ya durante el exilio. Muchos de los nombres están conectados con ideas bíblicas y otros tenían contexto con su cultura del exilio. Recuerden que pues la práctica de dar nombres babilónicos o persas a judíos en cautiverio pues es altamente ilustrado en los archivos que se tienen de Marashú. También lo podemos ver en los libros de Esther y de Daniel. Recuerden los nombres que se utilizan. Por ejemplo, aquí voy a hacer una lista de nombres y su significado, porque los nombres por sí mismos pues dan un toque personal, ¿verdad? Muy particular. Por ejemplo, Paros significa huir. Cefatía significa Yahweh ha juzgado o Jehová ha juzgado. Ara significa búfalo. Zacaí significa puro o es corto para el nombre de Zacarías, o sea, como el diminutivo de Zacarías. Bani, justamente, es el diminutivo para el nombre de Benaía, que significa Yahweh ha construido. Bebai significa pupila del ojo. Asgad significa Dios es fuerte. Adonicam significa mi Dios me ha levantado. Adin significa voluptuoso. Ater significa zurdo. Besai es el diminutivo para Besalei y significa la sombra de Dios. Jora significa lluvia de otoño. Azum significa nariz ancha y Jibar significa hombre fuerte.
Solamente como brevario cultural se los dije, mis amados, porque si nosotros pudiéramos o quisiéramos, es más, hacer un exégesis, versículo por versículo, palabra por palabra, tendríamos una información increíble. Simplemente al estudiar el significado de cada nombre, desde su raíz, desde su etimología, pues Dios nos está dando una información grandísima. Por eso el estudio de la palabra de Dios, mis amados, pues la tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Como en partes y vamos de lo más a lo menos y vamos a ver cómo todo el tiempo que leamos el mismo versículo y lo estudiemos y lo meditemos, Dios nos puede llevar de situaciones generales a situaciones increíblemente particulares hasta la declaración de lo que significa un nombre y qué tiene que traer de enseñanza para nuestra vida cuando ponemos en contexto correcto el nombre y la información que obtenemos. Es por eso que lo mencioné. Bueno, ya del versículo 36 al versículo 57 de este capítulo 2 de Esdras, se nos da un listado de los sacerdotes, de los levitas y de los trabajadores del templo que han regresado del exilio. Y pues hay una lista muy grande, mis amados hermanos. Entonces, aquí nada más quiero resaltar pues algunos aspectos como para que los tengamos. Ustedes pueden leer esa lista y resaltar estos aspectos. Se nombra a Jedaías, a Imer, a Pasur y a Arim. Estas familias representan solamente 4 de las 24 divisiones del sacerdocio establecidos por el rey David. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, 24, versículo 8? En donde el rey David le daba a cada una de esas 24 divisiones, ¿verdad? El sacerdocio, los tiempos que se manejaban. Bueno, la mayoría de estos sacerdotes pues se quedaron en Babilonia. 20 de esos 24 se quedaron en Babilonia y solo estas 4 familias regresan después del exilio. Después se nos muestra a los hijos de Hanán. Hanán, que quiere decir Dios lleno de gracia, pues es un derivado del verbo Hanán, que quiere decir tener gracia, ¿verdad? Y sus derivados son componentes de un gran número de nombres dados por 51 personas del Antiguo Testamento. En esto se incluyen los nombres de Belanán y así sucesivamente, Johanán, que quiere decir Dios es lleno de gracia, ¿verdad? Como les digo, tenemos el nombre de Ananías, de Ananí, y todos ellos, y también se nos da el nombre de Juan. El nombre también femenino, Haná, que nos da Ana, Nancy, justamente se derivan de este nombre que quiere decir Dios lleno de gracia. Amén. Bueno, también se nos da el nombre de Babcuc, que significa botella. Y aquí se refiere a una losa de barro con un cuello y un cuerpo abultado, propiamente como un botellón. Entonces, en este punto también vemos que se nos nombran a los levitas y el número total de levitas en realidad era menor que el número de los sacerdotes que regresaron. Esto significa que solo un pequeño porcentaje de levitas también regresaron de Babilonia. Algunos especulan que los levitas pues estaban particularmente invertidos en alabanzas en los lugares, dispersos en los montes de los alrededores de Israel y de Judá antes del exilio. Entonces vemos aquí pues cómo las llamas de fuego purificantes del exilio quemaron todo impulso de idolatría y por consecuencia pocos levitas querían regresar a la tierra prometida. Mis amados, vemos cómo pues estos fueron tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios, pero a final de cuentas vemos cómo Dios cumple su promesa y regresa todo a lo que Dios había establecido. Y pues el día de mañana vamos a ver a partir del versículo 58, pues los 2 grupos especiales que regresaron del exilio. Se nos nombra a todos los sirvientes del templo, a los hijos de los siervos de Salomón,
y así vamos a seguir. Entonces, vamos a dejar por hoy hasta aquí y les voy a pedir que por favor lean el final de este capítulo número 2 del libro de Esdras y lean por favor el capítulo 3 y 4 y Dios permita que mañana pues avancemos un poco más en esto. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y para ello